Y vamos a dar comienzo entonces a otro webinar del capítulo ICF Uruguay. Un tiempito a Laura para poder comentarles un poquitito algo más de nuestro capítulo. Y bueno, por supuesto que están las puertas abiertas para todos los que se quieran unir a nuestro capítulo, y en especial hacerse miembros de ICF. De verdad es que estamos apostando muchísimo a esto de aumentar cada día más la comunidad ICF en todo el mundo, en particular en nuestro capítulo, y para ello les quiero compartir por un instante la pantalla para los que se quieran acercar y navegar un poco por nuestra página web, ¿sí? Que es icfuruguay.org, y en la que van a encontrar diferentes tips que les van a ser sumamente útiles. Por ejemplo, en la pestaña donde habla de membresías, van a encontrar acerca del valor de la membresía, el reconocimiento profesional, acerca de la ética, y por supuesto que quedando aquí van a poder acceder al código ético en español de ICF, los beneficios para miembros, la comunidad online, es decir, van a encontrar un montón de información que les va a ser sumamente útil, así como también para aquellos que quieran aplicar a la credencial de ICF, alguna de las credenciales. También acá ustedes pueden ver el valor que tiene la credencial, ¿verdad? Somos los coaches que pertenecemos a esta comunidad de ICF, somos verdaderamente embajadores de la profesión en el mundo, y de verdad lo que estamos cada vez más es apostando a enaltecer cada vez más estos estándares de calidad que tiene la ICF, y que cuando todos aplicamos a una credencial, bueno, justamente somos la cara visible de lo que es el coaching profesional, y además que está relacionado con estos estándares de calidad. O sea que la invitación es a que puedan aplicar a las credenciales. Aquí tienen cada una de ellas cuál es, y cómo lo pueden hacer, por supuesto. Y con relación también a los que les interese, para que tengan escuelas de formación y que les interese acreditar las escuelas también ante la ICF, también tienen acá información que va a ser de sumo interés. Así que desde ya, muchísimas gracias por unirse y por acompañarnos una vez más en otro webinar de ICF Uruguay. Y bueno, hoy le damos además la súper bienvenida a otra ponente de lujo, como es Laura Vicondoa, que accedió tan gentilmente a acompañarnos en el día de hoy y a compartirnos un tema con un título que es como bastante desafiante, ¿no? Vamos a ver de qué trata. En principio la voy a presentar a Laura. Laura es, seguramente muchos de ustedes ya la conocen, Laura es socia cofundadora junto a Marcela Fernández de Liderarte Performance and Coaching, Sociedad Anónima, que es una consultora que tiene base en México y en Argentina. Tiene la credencial MCC de la ICF y también MCC de AAPC. Fue formada en el Instituto de Capacitación Profesional, ICP, y es ex rectora de dicha institución. Además, ha expandido su conocimiento en coaching, estudiando con maestros como Gene Selman, Fernando Flores, Michael Hall, Alain Cardon y, por supuesto, Elena Espinal. Además, es médico, y es algo que también, bueno, si bien no soy médica, pero también compartimos esto de tener alguna otra profesión de base, además del coaching, Laura. Así que, bueno, te doy la súper cordial bienvenida a esta noche, y contanos, ¿por qué sufren las organizaciones? Bueno, si fuera la respuesta una fórmula, pero por suerte, como en el coaching lo que no hay son fórmulas, vamos a mejor crear la respuesta juntos en una conversación. Antes que nada, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, gracias Alba y Carolina, y gracias a ICF Uruguay. Adhiero a todo lo que dijo Alba con respecto a la importancia de pertenecer a una organización que tiene un respaldo de nuestra práctica profesional. Siempre digo que es como ser médico y no tener una matrícula, ¿no? ¿Cómo sabemos que somos buenos haciendo lo que hacemos? Es porque alguien más evalúa nuestro trabajo y evalúa bajo estándares que comparte a nivel mundial, como es el caso de la ICF, y uno dice, bueno, estoy avalado
por una organización que está acostumbrada a evaluar a un montón de coaches y ellos dicen que yo estoy en tal o cual nivel y esto le da seriedad a nuestra profesión y seguridad al cliente. Entonces, a los que no están todavía dentro de la ICF, otra vez la invitación, a veces es un trabajito, sacar la credencial y todo, pero realmente vale más el resultado que el esfuerzo, así que anímense, háganlo, búsquense un mentor, búsquense algún curso que les sirva para estar listos y láncense. Así, después van a ser ustedes los que estén de este lado y yo voy a estar del otro escuchando. Bueno, cuando hablábamos con Alba qué propuesta traer para este webinar, pensábamos de qué tema de coaching podemos hablar que no se esté hablando por todos lados, ¿no? Y mi trabajo como coach es fundamentalmente en organizaciones. Trabajo con empresas multinacionales muy grandes. Acabo de volver a vivir a Argentina después de 15 años de vivir en México. Así que para mí es como ser turista en mi propio país y recuperar un poco la mirada de curiosidad y de asombro de estar en mi propio país y descubrir las tradiciones en las que me crié como si fueran nuevas, ¿no? Y en las empresas también. Las empresas son todo un mundo donde explorar, y creo que hoy en día, una de las cosas que son obvias para todos los que trabajamos allí, es que está ocurriendo un fenómeno generacional. Hay 3 generaciones hoy conviviendo en las empresas, que todos escuchamos hablar, todos sabemos. Voy a compartir pantalla, a ver, perdonen, pero va a ser un PDF, así que lo voy a ir pasando de a poquito porque si no los dejo de ver, y si los dejo de ver, siento que estoy en el monólogo y ahí sí que no me gusta. Entonces, ¿qué está pasando hoy en las organizaciones? Tenemos estas 3 generaciones que son los baby boomers. Acá les pongo los años para que empecemos a ubicar bien de qué se trata. Son los nacidos entre 1946 y 1964, la gente que, el boom de bebés que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar un poco más de cuál es el impacto de este contexto histórico, pero hoy en las organizaciones tenemos gente que nació entre estos años, que convive con gente que nació entre 1965 y 1979. Yo soy de esa generación, la famosa generación X, y los millennials, o generación Y, muchas veces preguntan, pero millennials y generación Y son otra cosa, son lo mismo. Millennials y generación Y son lo mismo. Ahora se agrega una nueva generación que todavía no está en edad laboral, que son los generación Z, los que vienen después de la generación Y. Pero estas 3 generaciones con historias distintas, con trasfondos distintos, conviven hoy en las organizaciones y todas tienen un propósito que pareciera ser diferente. Entonces tenemos a los baby boomers casi siempre en puestos jerárquicos o hoy en día al borde de la jubilación, que son dueños del conocimiento, dueños de prácticas y tradiciones que probablemente hayan fundado las organizaciones en donde después la generación Y y los millennials trabajan. La gente de generación X es gente que hoy está trabajando en puestos gerenciales, en puestos directivos, ¿no? Que le reportan a un baby boomer y que por ahí en su equipo tienen millennials trabajando para ellos. Millennials que vienen con otra bandera totalmente distinta, buscando otras cosas en el trabajo, buscando desarrollo personal, buscando oportunidades, buscando cómo esto me aporta a mí, cómo puedo colaborar, cómo valoro además mi tiempo. Y vamos a profundizar un poco más en las características de estas 3 generaciones, pero lo más importante es que hoy tenemos estos 3 mundos conviviendo en un mismo mundo, y eso genera preocupaciones, genera sufrimiento, genera la posibilidad de ver al otro como una amenaza, y un montón de mecanismos de defensa para cuidar lo que valoro y asegurarme que no pierdo mi trabajo, por distintos motivos, pero eso pasa hoy en las organizaciones. Entonces voy a pasar un poquito más de tema, hablando de, básicamente, lo que quiero que tengamos en mente con respecto a estas 3 generaciones es que cada una de ellas tiene lo que llamaríamos una historia profunda.
aferrada en valores, en creencias fundamentales que hacen que actúen como actúan. No es que lo hacen porque son tercos, testarudos y no les importa. Hay una historia debajo de todo su comportamiento, que es como el motor de cada una de esas cosas que hacen, que si como coaches empezamos a poder escuchar y los ayudamos a ellos a escucharla y a reconocerla, vamos a aliviar mucho lo que sufren las organizaciones hoy. ¿Cómo vamos hasta acá? Si me quieren escribir en el chat antes de cambiar de hoja, ¿suena bien el menú del día? Por ahora suena súper bien, Laura. Por ahora no tenemos comentarios. Excelente poner acá. Eduardo, excelente, Juan Ignacio. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, entonces nos quedamos con estas 3 generaciones. Por un lado, esto va a ser como una receta de cocina, ¿no? Apartamos los ingredientes y ahora vamos a ver cómo empezamos a cocinar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que provoca el sufrimiento organizacional? ¿Qué les pasa a estos habitantes de las organizaciones hoy que provoca el sufrimiento organizacional? Yo creo que hay 3 grandes conversaciones de las que no nos estamos haciendo cargo, y creo que el coaching es un gran cauce para que se expresen, que provocan el sufrimiento organizacional. La primera conversación tiene que ver con confundir los propósitos con las estrategias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para un mismo fin, para un mismo objetivo, todos usan distintas estrategias. Y nos peleamos por las estrategias y olvidamos el propósito. Y creemos que la estrategia es el propósito. Ese es el resumen del primer gran tema que para mí provoca el sufrimiento organizacional. El segundo gran tema es, me parece que hoy en día carecemos de habilidades para escuchar cuáles son las inquietudes fundamentales, qué es lo que realmente cada una de estas poblaciones valora, qué es lo que están defendiendo. Y nos perdemos de empatizar con ese mundo, de valorar ese mundo, de hacerlo visible para que cada uno traiga lo mejor de sí y hagamos lo mejor posible entre todos. Y la tercera es que ignoramos o no sabemos cómo hacernos cargo del impacto que producen los estados de ánimo en la gestión. Creo que todos los seres humanos, una de las cosas que nos distingue es que estamos siempre en algún estado de ánimo. El tema es que si no lo distinguimos y no nos podemos hacer cargo del estado de ánimo en el que estamos, los estados de ánimo tienen un impacto en nuestro futuro, porque son los que nos permiten ver o no ver ciertas posibilidades. Y dentro de una organización, esto puede incluir que la empresa desaparezca o que la empresa sea una de las mejores del mercado. Es muy importante que como coaches empecemos a distinguir, por ejemplo, que cada organización tiene un estado de ánimo. Y esa misma organización en sus áreas tiene un estado de ánimo diferente. Y esa organización está inserta en un mercado que tiene cierto estado de ánimo, en una ciudad, en un país y en un mundo. Pero si no podemos empezar a reconocer por lo menos el nuestro, se nos van a pasar desapercibidos todos los demás. Y es algo que yo digo que los coaches no podemos ignorar, es un punto de apalancamiento donde hacer una enorme diferencia, y creo que la mayoría de nosotros a veces, en pos de los resultados o en pos del proceso, dejamos de lado los estados de ánimo como si fueran algo light, superficial, acompañante, y no nos damos cuenta que son los que definen nuestra predisposición hacia la vida. Así que bueno, para mí, esto no es la verdad revelada ni nada, es solamente una propuesta de conversación para ustedes. Estas son 3 enormes causas de sufrimiento organizacional, que van a derivar en muchas ramitas. Pero yo diría que
me pongan el ejemplo que me pongan, yo voy a poder ubicarlo en alguna de estas tres grandes cajas que me permiten como coach sintonizar para hacer un trabajo armónico, para hacer un trabajo incluyente, para hacer un trabajo generoso con mi cliente. Entonces, ya tenemos las tres generaciones y tenemos las tres grandes causas del sufrimiento organizacional, y ahora sí vamos a hacer como un clavado en entender cómo es el mundo de cada una de estas generaciones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Por ahora no, Laura. Todo bien. Juan Ignacio pregunta, ¿se puede grabar? Se está grabando, Juan Ignacio. Se está grabando. Bueno, muy bien. Entonces voy a avanzar. Bien. Entonces, estas tres generaciones, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Primero, esto de que cada uno nació en el año que nació y nació arrojado, como si les dijera, a un momento histórico, con ciertas cosas que pasaban, que de alguna manera no elegimos porque nacimos ahí, y que también nos condicionaron o repercutieron en nuestra manera de relacionarnos con los otros, con las posibilidades, con la capacidad de diseñar, etcétera. Yo les decía que los baby boomers, ahí están las tres características que yo creo que son como más importantes para reconocerlos. Son los hijos de la posguerra, los hijos de después de la Segunda Guerra Mundial, tienen como un mundo, llegaron a un mundo que era analógico, recién aparecieron las primeras computadoras lentísimas, enormes, pesadas, que para ellos, viniendo de un mundo más relacionado con la revolución industrial que con la tecnología, era como algo extraño que estaba pasando y a lo que se tuvieron que acostumbrar y de lo que formaron parte en su creación, los más innovadores. Pero son, culturalmente, una generación que respeta normas, una generación que busca estabilidad, que viene de padres que sobrevivieron a la guerra, que inmigraron, que tuvieron ese dolor y que tuvieron que volver a empezar. Tuvieron que volver a empezar y volver a hacer todo. Entonces estos son los que vienen más de una cultura del esfuerzo. Son hoy en las empresas los que tienen los ingresos más altos que la gente promedio, por ejemplo. Trabajan, ¿por qué motivos trabajan? Trabajan por tener una identidad fuerte en la organización. Trabajan por reconocimiento de su esfuerzo, de su trabajo, de sus resultados, porque aprecian un trabajo bien hecho. Son aquellos que probablemente hayan sacrificado su vida personal por enfocarse a la vida profesional y lograr cierto estatus y calidad de vida. Son los creadores de las grandes empresas. Son los que abrieron estos espacios o continuaron espacios que estaban creados pero los expandieron. Vienen de una cultura en donde la responsabilidad y el respeto eran valores importantísimos. Entonces, pensemos un poco en el mundo de esta gente, que hoy tiene 60 y pico de años y son probablemente CEOs de empresas, gente que se está jubilando, gente que siente pasos, ¿no? Que vienen los de la siguiente generación a apostar por su puesto, que son más jóvenes, que son más flexibles, que se adaptan más rápido a los cambios, que tienen otros valores, no necesariamente los de ellos, que por ahí no están dispuestos a dar la vida por la empresa, y temen por la estabilidad de este mundo que ellos crearon, que era con mucho menos información que la que tenemos ahora, a otra velocidad. Y ese mundo está siendo invadido como por hormiguitas, que son toda la generación X, toda la generación Y. El mundo cambió y ellos tuvieron que adaptarse no solamente a las revoluciones que estuvieron en la generación X, sino a un mundo totalmente digital, que es el mundo de hoy.
Por eso muchos de estos señores venden sus empresas. Las dejan en manos de siguientes generaciones que las refresquen, les cambien un poco la identidad. Y más allá de la voluntad de seguir viendo y siendo testigos de cómo crecen, hay como un dolor de una pérdida de ciertas tradiciones históricas que ya no se respetan como antes. Tuvieron que aprender a convivir con valores que no son los mismos de antes. Y muchos de ellos tienen empresas que mueren. O entran en una crisis de el retiro y tienen que encontrar escenarios para diseñar su futuro, porque les quedan por lo menos 20 años para seguir viviendo. Y son 20 años en donde tienen que encontrar un nuevo sentido. Imagínense la cantidad de trabajo que podemos tener los coaches ahí. Gente que fue súper exitosa, que le dedicó su vida a una compañía, que se jubila y que tenía una rutina diaria que ya no existe más. Se encuentran con su esposa o su esposo en su casa 24/7 y ¿qué hacemos? ¿En quién me he convertido? Ahí hay un gran espacio para trabajar. Y también adentro de la empresa está la gente que está tomando la decisión de irse o sabiendo que lo van a ir. Entonces, grandes interrogantes, grandes espacios de inquietudes, de las que es muy difícil hacerse cargo porque tienen que ver con la reconfiguración de mundos y la reconfiguración de identidades. Así que este es el mundo de los baby boomers. Los baby boomers son los que nacieron en la era del teléfono de disco, ¿se acuerdan? Que ahora si yo le muestro a uno de mis hijos un teléfono de disco, creo que lo miran y me dicen, ¿y este juguete qué es, no? Porque ni siquiera los telefonitos de juguete que tenían eran de disco, eran de botón ya. Teléfono de disco, la radio, el cine, las cámaras Polaroid. O sea, la tecnología de esa época era mucho más manual que la que tuvo, por ejemplo, ahora mudémonos un poquito, la generación X. La generación X, les decía antes, son los que nacimos entre 1965 y 1979, ¿no? Estos son los hijos de los baby boomers. Entonces, empecemos a pensar, somos los que estábamos preocupados por ser profesionales, por tener una profesión, por ir a la universidad, por estar formados, por estar preparados para que nos vaya bien. Nuestros padres nos dieron, por ahí lo que ellos no pudieron recibir de sus padres, tuvieron que hacer solos. Trabajamos por reputación y reconocimiento. Somos grandes consumidores. Tuvimos probablemente muchos menos problemas económicos que la generación de baby boomers que tuvo que salir de la nada. Ya trabajamos en un mundo que venía medio hecho. ¿Qué más? ¿Qué aspiran? ¿Qué aspiramos los de la generación X? Tener vida personal. Encontrar este equilibrio que nuestros padres no pudieron encontrar y decir, bueno, yo trabajo y también vivo. Y quiero un estatus para vivir bien. Y quiero darme ciertos lujos. No quiero estar todo el día encerrado en la oficina. Quiero tener una familia y quiero tener valores de familia diferentes a los que vi de mis padres. Quiero poder elegir. Teníamos opciones relacionales que en el mundo de nuestros padres, si bien existían, no estaban tan habilitadas como el mundo que nos tocó a nosotros. Somos las generaciones de los divorcios, por ejemplo. Muchos divorcios, familias ensambladas, los míos, los tuyos, los nuestros. Vivimos en otro mundo. Yo pienso en la época de mi abuela, baby boomer. A mi abuela jamás se le hubiera ocurrido en la vida separarse de mi abuelo. No estaba disponible.
y aguantaban todo lo que quieras hasta el final. En mi generación es muy común divorciarse, volverse a casar, tener otro hijo, hijo de acá, el hermanastro. Y en la generación de los millennials, o sea, que están la nuestra y la de ellos ahí cruzándose, existen una definición de la maternidad y la paternidad totalmente diferente a la que tuvimos los X y los baby boomers. Hay alquiler de vientre subrogado, donante de óvulo, donante de esperma, adopción, hijo por catálogo. Hay un menú de opciones que era impensado. Pero nosotros somos de la generación donde se descubrió el ADN. Donde empieza a aparecer el diseño personal como algo que está al alcance de la mano. El coaching nace acá. Entonces, tuvimos que, y somos los que tuvimos que inmigrar al mundo digital, sostener nuestros valores, no los de los otros, los nuestros. Y somos la generación que quiere crecer dentro de la empresa. Yo me quiero desarrollar, quiero hacer carrera. Quiero que se note mi trabajo, que se peleen por mí, que me compre una empresa, que me compre la otra, pero quiero destacar. Quiero que me vaya bien. Y los millennials nacieron en el mundo del internet. Son los que agarran un teléfono y lo que a nosotros nos vuelve locos, ellos lo hacen intuitivamente, trabajan con una Mac, con una PC, todo lo entienden con el dedo, el iPad, todo lo tienen al alcance de la mano. Vienen con un chip, todos decimos, ¿no? Vienen con otro chip, con un chip cambiado, ¿no? Desde chiquititos. Son la gente que emprende, que innova, que no tiene miedo de mover estructuras, que cree que hay que moverlas, porque tienen un interés, por ejemplo, ecológico, les preocupa el planeta que les va a quedar. Eso no existía en nuestras generaciones. No existía el cambio climático. No existía la globalización. No existía el multitasking. Hoy un millennial puede hacer de todo. Es más, probablemente estudie muchas carreras cortas para tener muchas opciones y no aburrirse. Entonces, pensemos que ponemos todos estos ingredientes en un bowl y mezclamos. ¿Qué creen que puede salir de ahí? Es interesante esto, porque si como coaches no podemos empezar a observar cuál es la predisposición de nuestros coaches y todo este trasfondo, nos estamos perdiendo una gran parte de la historia. ¿Sobre qué vamos a intervenir? ¿A quién le vamos a pedir qué? ¿Qué es posible para cada uno de ellos? ¿En qué mundo viven? ¿En qué contexto histórico llegaron? ¿Con qué contexto histórico se enfrentan? ¿Cuántas otras luchas internas y estiramientos personales están haciendo para poder acoplarse a este ritmo de cambio? Y nosotros vamos a ir. Hay que ir por el resultado. Vamos, vamos, vamos. Ojo, no podemos ignorar esto. Si no, los ingenuos somos nosotros. Bueno, hasta acá, ¿qué les parece? Comprendemos un poquito más el tema de las generaciones, una gran ensalada me pusieron acá, no la había visto. Súper interesante para nosotros los coaches, investigar, ayuda a nuestra práctica, claro, por supuesto, por supuesto. Sí, Norma. Bueno, muy bien, entonces quiero hacer ahora un poquito de foco en esto que les contaba de mirar cada una de las tres grandes causas de sufrimiento organizacional, ¿no? La primera que les había dicho tenía que ver con confundir el propósito con la estrategia. La pregunta, ya que somos coaches,
es ¿cuántas maneras posibles hay de lograr lo mismo? Lo mismo. No estoy discutiendo el propósito, no estoy discutiendo el resultado, no estoy discutiendo el emergente. Estoy enfocado en los cómo. Pero confundimos el cómo con el qué. Y nos peleamos con la estrategia, nos peleamos con el medio como si fuera el fin. ¿Por qué? Porque ignoramos nuestra relación con el aprendizaje. Muchas veces, cualquiera de estas 3 generaciones tienen que aprender. Y dejan, no porque el objetivo es difícil o porque les puede costar trabajo, dejan porque tienen una mala relación con su proceso de aprendizaje, no con lo que tienen que hacer, sino con su manera de aprender. Perdieron confianza en su capacidad de aprender. En el momento en el que puedan recuperar eso, van a lograr cualquier cosa. Pero si yo no me permito aprender, ¿cuánta paciencia voy a tener con mi equipo de trabajo si tiene que aprender algo? ¿Cuánta tolerancia al error puedo tener? ¿Cuánta conciencia de todos los procesos biológicos que se dan para aprender? Neurológicos que se dan para aprender. ¿Cuánto permiso le voy a dar a otro para correr el riesgo? ¿Cuánto no saber tiene que ver con mi imagen? ¿Y cuánto me aíslo para que no se den cuenta que no sé? Todo esto para un coach es un banquete. Sí podemos darnos cuenta que en realidad la relación es con el aprendizaje y no con el objetivo. Y ahí es confrontarnos a nosotros mismos, como les decía recién, meterse en la ICF es un proceso de aprendizaje. Y hay que pasar la frustración, el enojo, la resignación, el aburrimiento. Y bueno, ¿cuánto tardamos en aprender algo? ¿Cuántas conversaciones voy a tener que grabar hasta que me salga la buena? Ahora, si confundo el medio con el fin, me voy a pelear con el medio y me voy a quedar sin nada. Y tenemos que poder sostener a alguien que está aprendiendo para que se tenga compasión y pueda empatizar con otros y disfrutar de aprender. Y además hay otra cosa, en las empresas, ser experto en un dominio, en una actividad o en un área, no necesariamente nos vuelve expertos en todas. Entonces, puedo ser experto en administración y ser un principiante en tecnología. ¿Son las mismas habilidades las que necesito para trabajar solo que las que necesito para trabajar en equipo? Hace un mes empecé a trabajar con un comité ejecutivo de una empresa muy grande, multinacional. Era un comité ejecutivo nuevo que se formó para poder encarar la siguiente etapa de la compañía. Y estaban todos muy frustrados porque no lograban trabajar en equipo. Muy frustrados. Había un estado de ánimo de impaciencia, de
un poco de enojo, de inestabilidad, de desconfianza. Y yo lo primero que les dije fue, ¿cuánto hace que son un equipo ustedes? ¿Un mes? ¿Alguna vez trabajaron juntos? ¿No? Bueno, están aprendiendo a trabajar juntos. Son todos unos cracks, cada uno en su área, eso está fuera de discusión. Pero para ser un equipo directivo son principiantes, porque nunca trabajaron juntos. Ahora, si a un equipo principiante le ponen los estándares de un equipo experto, el plato principal se llama frustración y fracaso. Porque no es adecuado el estándar para el nivel de aprendizaje en el que estoy. Y no lo vemos. Y lo pasamos por, vamos por el objetivo, vamos por el objetivo. ¿En qué condiciones vamos por el objetivo? Se infartan, terminan internados, renuncian, se enferman. A mí cuando me preguntan cómo fue que dejé la medicina por el coaching, dije que iba a ser medicina preventiva para que no lleguen al hospital. Esta es una manera hermosa de prevenir. Devolverle a la gente su conexión con el aprendizaje, que es lo que aprendimos a hacer toda la vida. Caminar, respirar, movernos. Empecemos a pensar, por favor, cómo estamos constantemente aprendiendo y cómo nos olvidamos y cómo desconfiamos de nuestra capacidad de aprender y limitamos todo lo que es posible para nosotros. ¿De cuántos espacios nos perdemos porque tenemos miedo? ¿Miedo de qué? Miedo de aprender. Algo tan natural en los seres humanos. Tenemos miedo de aprender. Entonces nos refugiamos en el más de lo mismo y nos volvemos rígidos. Y ahí es donde empezamos a sufrir. Y ahí es donde le enseñamos al equipo que no puede pedir ayuda, que se las tiene que arreglar, que le tiene que ser el perfecto, que si se equivoca le cuesta el puesto, que hay todo en juego, que el resultado, que... Ahí está. Se desconectó el propósito de la estrategia. ¿Qué les provoca esto? A ver, cuéntenme un poquitito. Voy a dejar de compartir para profundizar un poco más en este tema conversando con ustedes. ¿Qué les provoca? Cuéntenme, ¿dónde están? ¿Puedo contar lo que me provoca a mí? Sí. A mí me conectaba recién con esto de la madurez, ¿no? Que se me ocurre que las empresas, las organizaciones, cualquier institución va madurando, ¿no? Y todos van aprendiendo de todos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esto de la generación X? ¿Cuánto les cuesta aprender de los millennials o aprender de la otra generación entre medio, ¿no? ¿Cuánto les cuesta? No, yo sé. ¿Qué va a venir este mocoso a enseñarme a mí? ¿No? Sí, sí, totalmente. Me estaba Total, conectando con eso. y además pasa que nadie te dice que no sabe. Claro. Nadie dice que no sabe. Arman todas unas cosas para que no se note, pero lo único que hacen es desconectarse. Exacto. Y alejarse más, ¿no? ¿Sí? Norma, ¿estabas levantando la mano? Te veo así, digo, ¿no? No, dice Norma. ¿Alguien No. más quiere compartir qué le provoca esto? Acá hay algunos comentarios en el chat. A ¿Lograste ver, alguno de Patricia Polo? así como se confunde el propósito con la estrategia, también pasa que se confunde la estrategia con la táctica. A veces encontramos integrantes del equipo que no logran dimensionar la estrategia y cómo las acciones y resultados aportan o no a la estrategia.
lo que yo te diría acá, Patricia, es que no es solamente eso, hay un contexto emocional que te permite aprender o no. Y si te desconectás de ese contexto emocional, que ahora vamos a hablar de eso, nadie va a decir, yo no sé, ayúdenme, porque es matar o morir. Ahora, en un ambiente de matar o morir, ¿cuánta creatividad hay? ¿Qué hacen los millennials? Los millennials te dicen, yo trabajo por proyecto y después me voy, porque hay otro proyecto en otro lado que me gusta más. Los viernes es fin de semana largo, todos los viernes que quiera puedo faltar. Yo trabajo ¿cómo se llama? Home office. Te entrego el resultado, pero te lo entrego como yo quiero. El resultado lo vas a tener. Te lo entrego como yo quiero. O me puedo tomar vacaciones en cualquier época del año porque a mí me gusta viajar cuando yo tengo ganas. Mientras que nosotros somos estacionarios, ¿no? Julio y enero, febrero, ahí son las vacaciones, ¿no? Julio, agosto, enero, febrero. Y después no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque siempre se hizo así, porque no sé, porque no sé. Un millennial se va cuando quiere. Agarra la mochila y se va a un hotel que no es más un hotel, que es un departamento, que se lo intercambió con otro por internet, que llega y no sabe con qué se va a encontrar, pero tiene otra cabeza. Y a nosotros nos cuesta pensar en ese mundo, pero ese mundo existe. Y está. Entonces, uno de estos puntos es bien importante. ¿Cómo impacta nuestra predisposición para el aprendizaje en mí y en otros? En mí y en otros. ¿Quedó claro este punto? ¿Sí? Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Yo nací en el año equivocado, soy millennial. No, no naciste en el año equivocado. Naciste donde te tocó. Chao. Qué bueno que naciste en esa época y todos los demás, qué bueno que nacimos en la que nacimos, porque en la medida en que no lo podamos reconocer, estamos en el horno. Vuelvo a compartir. A ver, ahí está. Muy bien. Vamos a la segunda gran causa de sufrimiento, que es, ¿tenemos las habilidades para escuchar las inquietudes fundamentales y para hacernos cargos de ellas? Y acá, permítanme citar a uno de mis maestros, del que estoy aprendiendo ya hace 4 o 5 años, que se encarga de mantenerme en un permanente estado de ánimo de apertura al aprendizaje, todo el tiempo desafiando todo, que es Fernando Flores. Fernando Flores dice que hoy en día con el conocimiento solo no alcanza, que el conocimiento está en cualquier lado y que lo que no nos enseñan es a tener habilidades y sensibilidades para navegar juntos la incertidumbre, porque lo único que tenemos seguro es que no sabemos qué va a pasar, que nuestra capacidad de predicción y de control cada vez es menor. Sin embargo, aprendimos en ciertas generaciones que hay que predecir y hay que controlar a la gente, a los procesos, a los mercados, a las personas, pero hay fenómenos que hoy nos exceden. ¿Alguien puede controlar el cambio climático? ¿Alguien puede controlar lo que se publica por internet? ¿Alguien puede controlar la innovación? ¿Las opciones que hay hoy en este mercado, en este mundo en el que vivimos? No, ya no. Sin embargo, los que aprendimos que el control está bueno, le damos que a morir al control, ¿no? Entonces, ojo, ¿él qué dice? Que estas habilidades y sensibilidades, en realidad,
lo que nos llevan es a tener un diseño conjunto, a involucrar a otros en nuestra manera de ver, compartir este bagaje histórico que tiene cada una de estas generaciones, para que el otro entienda por qué yo pienso de tal o cual manera, o esto me cuesta trabajo y esto no. Y qué de lo que vos tenés me sirve porque yo no lo tengo, y qué de lo que el otro tiene también me sirve porque no lo tengo. Y empezamos a interactuar. Abrimos las compuertas de este búnker que nos armamos para que nadie se dé cuenta del miedo que tengo. Entonces, navegar y explorar no implica tener respuestas para todo. Probablemente implique tener más preguntas que respuestas. Y probablemente implique que para la mayoría de esas preguntas no tengamos respuestas y surjan más preguntas. También navegar implica la posibilidad de hacer ajustes, de corregir sobre la marcha, porque hay eventos que ocurren que me llevan a corregir. También tomemos en cuenta que navegar es lo opuesto a predecir y tener el control. Yo puedo salir a navegar, pero yo no puedo controlar cómo va a estar el agua, ni puedo controlar cuánto llueve, ni puedo controlar cuánto viento hay. Lo que tengo que hacer es usar lo que tengo para usar todas esas fuerzas a mi favor, o tomar decisiones. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Aparecen las sensibilidades. Una cosa son las habilidades, son las cosas que yo puedo hacer, lo que yo sé hacer, lo que puedo llevar a la acción. Las sensibilidades es lo que surge en mi convivencia con otro, es lo que yo puedo empezar a captar cuando estoy con otro para otro. No están en la acción. Yo no puedo actuar una sensibilidad, la puedo sentir. Puedo sentir su presencia o sentir su ausencia, pero no la voy a actuar. Cuán sensibles somos a lo que nos rodea, a quienes nos rodean. El otro día escuché una charla TED que les recomiendo, maravillosa, cortita, espectacular, de un rabino que se llama Jonathan Sachs. No sé si la escucharon. ¿La escucharon? Sí. ¿La escuchó? Ay, no veo el nombre acá. Bien, alguien la escuchó, qué bueno. Entonces vamos a poder conversar sobre eso. Pero él hablaba e invitaba en su charla a pensar en el mundo de hoy. ¿Qué valoramos en el mundo de hoy? Y él dice que es la cultura selfie, ¿no? Y yo lo traduzco a todo pasa por mi ombligo, ¿no? Es el libro de autoayuda, la autorrealización, la autoestima, son las góndolas que más venden en las librerías, por ejemplo. Sobre todo los que todavía compran libros, si no en Amazon también están para los millennials. Y él decía, todo lo relacionamos con nosotros mismos. Es una forma como de separarnos del resto, ¿no? Y eso va en contra de nuestra naturaleza, porque los seres humanos somos seres sociales. Vivimos en comunidad. Ese vivir en comunidad nos permite ser sensibles a otros, desarrollar estas sensibilidades. Necesitamos interactuar, porque en la interacción con otro me puedo reconocer. Entonces, cuando él dice esto que a mí me encantó, cuando nos sentimos miedosos y vulnerables, hay demasiada carga de yo en lugar de nosotros. Y yo pienso en mis coaches, que son directivos de altos mandos, y en cuánta soledad hay a su alrededor. Y cuánto les cuesta decir, ayúdame, quiero compartir esta idea contigo.
no estoy seguro de esto de pensar en voz alta. Y a veces ese espacio lo tienen solamente con nosotros los coaches, porque como es confidencial la conversación, ahí se pueden mostrar vulnerables, miedosos, asustados, etc. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? ¿Aguantamos la incomodidad de sentir esto de la sensibilidad que me produce esa soledad, o lo queremos arreglar porque nos incomoda y nos recuerda la nuestra? ¿Cuánto somos capaces de acompañar en eso? Vamos a ser capaces en la medida de haberlo transitado nosotros y de ver que en realidad no pasa nada. Es mucho mejor volver a nuestra naturaleza que ir en contra de ella. Pero como tenemos miedo de aprender, mejor cierro la puerta de la oficina y a mí que no me vea nadie. Y otra cosa que él decía, que a mí me parece maravillosa, es juntémonos con gente que sea diferente a nosotros. Porque cuanto más nos juntemos con gente que sea parecida a nosotros, más extremistas nos vamos a volver. Entonces, somos coaches, juntémonos entre coaches y juntémonos también con gente de todo tipo. Yo me meto en entornos de aprendizaje donde no hay coaches, donde tenga que expandir mi mundo, expandir mi cabeza, expandir mi manera de pensar, mi entendimiento, mis sensibilidades, y no cargarnos siempre del mismo idioma, la misma historia. Ya. Quiero ver qué pasa con mi mirada cuando la meto con artistas, cuando la meto con niños, cuando la meto con amigas mías que no hacen coaching. ¿Qué pasa? ¿Cuán renovada salgo de ahí? Juntémonos con otra gente, expandamos la comunidad, no tengamos miedo, no nos volvamos puristas ni nos recalcitremos en nuestra propia salsa. Diluyamos con un poquito de agua. Acá veo, totalmente me pone a abrirnos a la flexibilidad. Exacto. Porque aparte, podemos estar en desacuerdo. Abrirnos a otra comunidad no significa estar de acuerdo con todo. Significa aprender a estar en desacuerdo y seguir en relación. Y entender que el otro ve un mundo diferente al mío, porque solo de esa manera podemos declarar nuevos mundos juntos y podemos confiar en que aunque estés en desacuerdo, nos vamos a cuidar. Podemos confiar en nuestra capacidad de aprender. Podemos confiar en nuestros valores humanos. Podemos confiar en que a veces los misterios de la vida son mucho más grandes que las certezas de las que nos agarramos. Y vamos a transmitir esta confianza a otros. ¿Cuánto hace que no cuestionamos nuestros propios principios? ¿Cuánto hace que no nos volvemos a preguntar, ¿para qué hago lo que hago? ¿Cuál es el propósito fundamental que tiene lo que estoy haciendo? Por ahí cambió, pero la práctica lo volvió rutinario y perdió sentido. ¿Cuánto hace que no hago algo diferente? ¿Para qué? Para que todo mi cableado neuronal empiece a ocupar otros espacios que de otra manera se olvidan, se dejan de usar. Tenemos un sistema nervioso tan maravilloso. Y siempre estamos conectando los mismos cables. Hagamos otra cosa, van a aparecer lucecitas en otros lugares, conexiones nuevas, posibilidades nuevas, mundos nuevos. ¿Cómo vamos?
A ver en el chat. A ver. ¿Cómo hago para ver? Acá está. Uno que ha iniciado hace poco este camino a veces busca totalmente lo contrario. ¿Quién nos entiende mejor que equivocar? Bueno, ok. ¿Sí? Me están cayendo varios 20, dice Patricia. Pobre, a Patricia ya la torturamos en otro entorno, ya viene pobre ahí, sopapeada, de ingeniero a coach. Bueno, yo digo que las ingenieras tienen una varita mágica que es, son los que tienen una idea y la transforman en realidad, hacen un puente de verdad, o sea, un puente, unen una punta con la otra. O tecnológicamente hoy crean muchas realidades. Es una profesión hermosísima, hermosísima. Tengo una gran admiración por los ingenieros. Y muchos ingenieros coaches. Pueden trasladar mucho de su profesión al coaching, los ingenieros. Muy bien, la última, porque estamos ahí en el horario justito. No, nos falta media hora, Laura. Bueno, yo pensé que iba a ser... 20, Bueno, 20:30. ¿Digo? Ah, ¿querés hacer un break? Como tú quieras. No, un break. Sigo de largo con la Okay. disertación y después vamos a las preguntas. ¿No tienen preguntas hasta acá? No hay preguntas. Hay silencio total. Yo no sé, a veces si el silencio es qué aburrido que estoy o si es qué hago. No hay preguntas en el chat por ahora, Laura. No. A ver qué dice. Es que está demasiado interesante. Para nada aburrido. Bueno, gracias. Háganme saber, porque si no, cambiamos de tema. Y lo último es esto de hacernos cargo de los estados de ánimo. Yo creo que hay un punto acá bien importante. Los estados de ánimo, como les decía antes, están tan presentes como el aire que respiramos. Es imposible no estar en un estado de ánimo. Imposible. Es más, yo le diría ahora, ¿en qué estado de ánimo están ahora? Y por favor no caigamos en los 4 típicos, porque yo digo que hay 50 millones de estados de ánimo. ¿En qué estado de ánimo están ahora cuando escuchan esto que les estoy contando? Pónganme en el chat. A ver, disfrute, reflexión. ¿Nada más? ¿2? Aprendizaje. Ok. Atento. Bien. Concentrado. Ok. Bien. Bueno, comprobar qué es lo que estoy pensando. Ok. Bien. Poniendo atención. Curiosidad. Ok. Bueno, el tema es que la conexión que tengamos con nuestros estados de ánimo también nos permite tener esta sensibilidad para conectar con el estado de ánimo de otros. Y hay un punto de los estados de ánimo que tiene que ver con 3 dominios en particular, que además son asociados con la temporalidad de lo que yo diría futuro, presente y pasado, ¿no? Los estados de ánimo tienen que ver con las tradiciones históricas a las que fuimos arrojados cuando nacimos. Esto es medio heideggeriano, pero lo voy a tratar de explicar más fácil. ¿Qué quiere decir esto? Los que nacieron, acá hay gente que está en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en México, etc. Nacimos a países que ya tenían una historia funcionando. Y nosotros caímos ahí y nos criamos en esa historia, con el cuento de lo que era posible por ser argentino, uruguayo, mexicano, colombiano, etc. Las tradiciones que se respetan en cada país, en cada ciudad, en cada familia. No es lo mismo ser un habitante de una ciudad capital que ser un habitante de un pueblo. Hay estados de ánimo distintos, costumbres distintas, tradiciones distintas, relaciones con el tiempo distintas, valores distintos, posibilidades distintas. Nacimos a eso. Y en ese sentido, es cuando, ¿vieron cuando en coaching hablan a veces de la escucha previa? Del ya estar escuchando. El ya estar escuchando
tiene más que ver con un estado de ánimo que está generado por la historia a la que nacimos. Si yo ignoro en mi momento de trabajar en una organización la historia de esa persona, me estoy perdiendo el 70% de sus motivos. No puedo ignorar eso. Es irresponsable e insensible. ¿Cómo llegó este tipo? Si él es el que armó la empresa, lo que le costó, que quebró, que se repuso, que la vendió, que la volvió a comprar, que ahora está en una fusión. ¿Cómo impacta todo eso en un señor que dirige esa empresa? ¿Lo puedo ignorar? El otro día hablaba con un comité ejecutivo, otro comité ejecutivo, de una empresa, y entonces estábamos reunidos con todos los gerentes, pero el dueño no estaba. Y yo dije, ¿por qué el dueño no está? Ah, porque el dueño viene después. Lo que nosotros queremos es preparar todo para cuando él venga. Le digo, ¿cómo ustedes dejan al dueño fuera de esta conversación? ¿Cómo empezó esta empresa? Yo les preguntaba por la historia, porque para mí es fundamental, para saber qué es posible o qué no. ¿Cómo empezó esta empresa? Esta empresa es una empresa familiar que empezó con 2 personas. Y este señor ahora, ¿qué hace? Es una empresa que ahora tiene 1000 personas, y el tipo abre la puerta de las oficinas como cuando la empresa tenía 3 escritorios. Ahora, eso que él hace tiene un sentido. En su emocionalidad, en su historia, la empresa sigue siendo aquella que él creó. Y le está costando trabajo ver cómo creció, porque hay una diferencia entre que crezca y que se le vaya de las manos. ¿Y a quién le puede declarar ese señor que se le va de las manos? Si ya de los originales no quedó nadie, está solo. La conclusión de la reunión, yo les dije, este señor está cuidando la historia de esta organización y ustedes están cuidando el futuro de esta organización, porque quieren que la organización siga creciendo. Ahora, convivimos en el presente. ¿Cómo hacemos para cuidar lo que a él le importa sin tirarlo a la basura? Porque a él le importa y diseñar un futuro juntos. Yo no puedo ignorar jamás la historia de mi coachee, porque todo lo que le pasó lo trajo hasta donde está hoy. Todo lo que le pasó es lo que le va a permitir diseñar o no posibilidades diferentes. Y el estado de ánimo existencial es lo que le permite ver qué es posible y qué no para él. Entonces, ojo, ojo con las tradiciones de nuestros coachees. No son descartables, son constitutivas, son importantes. Siempre digo, ¿no? En la conferencia de innovación, pero no se puede innovar desde cero. No ignoren la historia, porque después no sabemos por qué el coachee no se quiere mover. Entonces, eso por un lado, ¿no? De los estados de ánimo. Impactan o venimos a estos estados de ánimo. En el presente tenemos el lenguaje. Construimos nuestra realidad con palabras. ¿Qué palabras usamos para construir la realidad, para crear la realidad? El idioma de un millennial
con el de un Y, o con el de un, perdón, el idioma de un millennial, con el de un X, con el de un baby boomer, ¿se parece? Hay verbos nuevos, googlear, whatsappear, que los tuvimos que aprender para poder seguir estando vigentes. Y las habilidades de relación uno a uno, personales, que tiene un baby boomer, no tienen nada que ver con la de un millennial que vive en las redes sociales, en un entorno virtual. Yo a veces no puedo entender cómo mis hijos se emocionan con cosas que digo, pero es que ¿cómo puedes ser amigo nada más que por una pantallita? Es que tenés que ver a tu amigo, estar con tu amigo. Y muchas veces cuando están, limitan su lenguaje, su expresión y todo, porque hay emojis. A ver, Alba, ¿tienes una pregunta? Sí, dale. Sí, sabes que me quedé muy pensando en esto que traes, ¿no? De la relación entre el generación X y el millennial. ¿Y qué sucede a la inversa? ¿Qué piensa el millennial del generación X en las organizaciones? ¿Qué experiencia tenés tú con eso? Yo creo que el millennial lo que piensa es que el otro lo está parando, que no lo deja hacer, que no lo entiende. Por eso muchas veces entran con condiciones de antemano. Antes de saber de qué se trata el trabajo, dice, bueno, antes de empezar a hablar, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer lo otro, voy a poder hacer aquello. Y lo que está pasando es que hay empresas hechas para millennials, Google, Facebook. O sea, buscan cuántos emprendimientos, cuántos startups hay ahora. ¿Cuánta gente dedicada al mundo de los sistemas hay ahora? Si se fijan, las profesiones de los millennials no tienen nada que ver con las de la generación X. Es más, están anticipando una crisis por carencia de ciertas profesiones dentro de 20 años. El millennial se creó su entorno, pero el entorno del millennial no lo podemos ignorar porque es el futuro. Es el futuro de las organizaciones de hoy. Entonces, ¿cómo hago para que él entienda mis inquietudes y mi predisposición y que yo entienda las de ellos? Y decir, no es que vos estás bien y yo estoy mal. Yo tengo esta carga histórica que quiero compartir con vos como experiencia y vos tenés la tuya que yo quiero aprender. Aprendamos mutuamente. No es que yo solo tengo que estar volcado a aprender lo que trae el millennial. Yo también le puedo enseñar otras tradiciones a un millennial. Pero el problema es que si yo lo pongo en un contexto de competencia, la cosa se pone violenta. Si yo pongo eso en un contexto de colaboración, el estado de ánimo cambia. Me puedo relajar. No hay nadie serruchándome el piso, nadie cortando mi libertad y nadie queriéndome enjaular para que yo trabaje acá para siempre. Todos nos tenemos que mudar a un mundo nuevo. No vamos a lograr que los millennials se muden a los baby boomers. Tenemos que encontrar un mundo donde convivimos todos y nadie es una amenaza para nadie. Todo lo contrario, todos sumamos y agregamos valor desde diferentes visiones. Y ahí es donde aparece la emoción que nos une a todos, que es el amor. Amor por lo que hago, amor por quienes me rodean, amor por mi planeta, amor por mi familia, porque trabajo y con lo que gano acá los mantengo. Amor por mis tradiciones, amor por aprender. Pero si el miedo le gana la batalla, todos vamos a terminar aislados. Entonces, ahí hay un tema. Y por otro lado, los estados de ánimo también, en su relación con el futuro, están las posibilidades. ¿Qué es lo que nos importa de acá en adelante? ¿Qué es posible para mí cuando estoy resignado?
cuando tengo miedo. Hagamos una planeación estratégica con miedo. No va a salir ni una idea, aunque la expriman así, no va a salir. Entonces, ¿cuáles son nuestros intereses particulares hacia el futuro y cuál es el estado de ánimo que más me sirve para diseñar juntos? Y estas conversaciones las podemos generar los coaches. No estamos habitando ni metiendo la cuchara en esta profundidad humana que está en las organizaciones. Y damos cursos. Es mucho más humano un coach que dice, navego con ustedes, que un coach que dice, ustedes allá y yo acá, en el bote salvavidas, con la escafandra por si me hundo, les voy diciendo. Pero lo hacemos, porque nos da miedo. Ahora, si yo actúo así, ¿cómo le puedo pedir a mi coachí que se arriesgue? ¿Desde qué lugar? En cambio, si yo me humanizo y le digo, yo también tengo miedo. Te entiendo. Yo me acuerdo, yo estoy aprendiendo con vos. Los dos nos podemos equivocar, pero vale la pena correr el riesgo y darle confianza en esas capacidades y volver a conectar como personas. Lo más hermoso del coaching, le decía el otro día a mis alumnos del ICP, el coaching es otra conversación más. No hay ni que impostarse, ni venir con una túnica, ni andar con un librito, ni predicar. Es conversar con otro de la manera más hermosa que hay. ¿Qué querés? Y no tener miedo de lo que el otro quiera, porque a veces me parece que los coaches tenemos más miedo de lo que quiere el coachee que el mismo coachee. Entonces ahí yo digo que hay un mundo de posibilidades de intervención para los coaches que trabajan con ejecutivos, que trabajan en organizaciones o que hacen coaching de vida. En todos lados podemos hacer una diferencia, si creemos que podemos hacer una diferencia. De la boca para afuera es una cosa. ¿Realmente creen que ustedes pueden hacer una diferencia? Laura, Sí. Patricia tiene una pregunta acá en el chat. ¿Cómo podemos apoyar a una organización que vive en un estado de ánimo de ansiedad? Bueno, primero definiendo el estado de ánimo de ansiedad, ¿qué es? Es querer que las cosas pasen ya. Querer que el futuro sea hoy. Hay tiempos. Hay tiempos orgánicos. Es como tener una semilla y tirar para ver si el tallo sale de la semilla. No va a salir. Tarda en salir. La semilla se tiene que humectar, tiene que brotar, tiene que... Todo en la vida tiene su ciclo. Lo primero que hay que decir es que el futuro va a ocurrir ¿cuándo? Nunca, porque son todos presentes, uno tras del otro. Puedo diseñar y puedo actuar hoy, pero para eso necesito estar alerta, consciente, conectado, sensible y aceptar lo que tengo y ver qué podemos hacer. Y reconocer qué es posible desde la ansiedad y qué no. ¿Qué me estoy perdiendo cuando estoy ansioso? ¿De qué estoy huyendo cuando estoy ansioso? ¿De qué no me quiero hacer cargo? Porque la ansiedad está buenísima para tapar un montón de cosas. Conversen. No tengan miedo de hablar, es lo que hacemos. Conversen. Entérense, pregunten.
Cada organización se relaciona distinto, no hay una receta. Y yo acá, bueno, un poco esto, como coaches podemos crear prácticas, por ahí esto, Patricia, te sirve para que ayuden a las personas a estar más cerca, que ayuden a las personas a escuchar, que ayuden a las personas a cultivar los estados de ánimo adecuados para las situaciones en las que están. Trabajaba el otro día con un grupo de alumnos y uno decía, yo estoy triste. Mis alumnos lo querían arreglar y yo decía, ¿qué hay de malo en la tristeza? La tristeza existe también para que te des cuenta cuando estás contento. La tristeza es como una pausa, como una reconexión. ¿Qué me pasa? Como este recogimiento de cuidarnos a nosotros mismos. Ah, pero estar triste está mal porque nadie quiere estar con vos cuando estás triste. Justamente, cambiemos ciertas tradiciones, porque estar triste es tan humano como morirse de la risa. Pero le tenemos miedo a la tristeza. Entonces ahí empezamos a taparla con otras cosas. Ojo. Nos sobreadaptamos y nos olvidamos quiénes somos, para qué hacemos lo que hacemos y nos olvidamos de los demás. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Ahí los veo. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde andan? ¿Nadie quiere hablar? Háblenme, por favor. Ahí Yo está. tengo una duda. Rodrigo. ¿Qué tal? Hola, Rodrigo. Hola. Yo quería esperar un poco a que terminaras tu presentación porque había una pregunta que me estaba surgiendo, creo que fue como a la mitad de la presentación, y tiene un poco que ver con esto último que pusiste, que como coaches debemos de fomentar prácticas como para generar todas estas cosas. Yo el principal desafío que veo en todo esto es que todas estas cosas que vos dijiste, como ver las cosas de este, ya no es tan nuevo, pero vamos a ponerle nuevo paradigma, es más difícil y complicado, y lo veo al menos como un desafío para los altos jerarcas, ¿no? Como justamente para los baby boomers, para los que están en el escalafón más alto de una organización. Porque veo como que esto es más fácil y más comprensible justamente para las generaciones más nuevas, o sea, para los que están en cargos medios o más bajos. Entonces, el principal desafío es cómo sostener esta nueva mirada de hacer las cosas desde una organización cuando el jerarca quizás no está tan alineado con esto. Entonces, ¿cómo es que desde el coaching uno puede afrontar ese desafío de que desde la cabeza más alta hasta el último escalafón, que todos estén alineados con esto? Porque si el 80% de una empresa se siente alineado con esto, pero esas pocas personas que están arriba no lo nutren o no favorezcan a que esto se desarrolle, todo después se demorona. Entonces, ¿cómo, desde tu experiencia, vos ves que cómo podemos llegar a los altos jerarcas con esta mirada de afrontar una realidad organizacional? Lo primero que te digo, Rodrigo, es que en el lenguaje que estás usando hay dos bandos, ellos y nosotros. Ya separaste. Todos tenemos nuestras resistencias, algunos más visibles que otras. Pero si hay un solo nosotros, y este es un tema de todos, no de ellos que no nos entienden, la predisposición emocional es otra. Si te fijas la historia, ¿qué está protegiendo esta persona? ¿Qué quiere conservar esta persona? ¿Y cómo podemos hacer para que sienta que eso no lo vamos a tocar, que se lo vamos a respetar porque es importante para él? Es generar conversaciones con otro nivel de intimidad y de interés por el mundo del otro. Si yo quiero que alguien se mude a mi mundo, primero tengo que interesarme por el mundo de él.
porque si no, no le puedo pedir nada. Y una vez que entiendo el mundo del otro, voy a entender muchas más cosas, de lo que hace, de lo que siente, de lo que puede y de lo que no puede. Entonces, ahí como coach, ¿qué es? Hacer puentes, generar estas conversaciones desde la curiosidad, no desde la imposición o la razón o la fuerza. Ni tú ni yo creemos un nosotros. Y eso, para ese tipo de conversaciones estamos los coaches. Ellos están adentro, están luchando, pero nosotros podemos observar esto y ponerlo sobre la mesa, invitarlos a conversar, ayudarlos a que conversen. ¿Cuál es el escenario en donde todos estamos incluidos? ¿No? Sí, está bien. O sea, es verdad que lo estaba viendo de esa perspectiva, sí. Está bien, todo más inclusivo. Uh-huh. ¿Quién más? ¿Quién más tiene preguntas? Esto Comentarios. me hace acordar mucho he trabajado en diferentes lugares a lo largo de mi vida y experimenté esto de cuando hay, por ejemplo, cambio de comisiones directivas o cambios de mando en una determinada sección o sector de la empresa o de la institución que llega y deshace absolutamente todo lo que hizo el anterior, ¿no? Tal vez sin detenerse a percibir un poquito, a ver qué de lo que estaba antes me sirve para seguir construyendo en base a eso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y no, eso es como lo opuesto a, es competitivo y no colaborativo. Exacto. Y si eso, fíjate, lo extrapolamos a los gobiernos. Bueno, ni hablemos. Exactamente. Uh-huh. Gobiernos, religiones, hemisferios. Exacto. Colores, sí. Razas, ¡pum! Totalmente, sí, sí. Yo creo que hoy en día hay que escuchar las voces que están configurando el mundo que nos espera y empezar a encontrar un mundo común. Esto de hacerlo diverso y aceptar las diferencias. Puedo no estar de acuerdo, pero lo acepto. Porque hay algo más grande que ganar la discusión. Ganar la discusión que puede terminar en tirar la bomba, ¿no? Te gané, te tiré la bomba. En todos lados hay de eso, ¿no? Diversidad es como una palabra que tiene como mucha impronta hoy en día, ¿no? Pero que tanto se siente. ¿Y sí? ¿Verdad? Sí. Porque además el mundo evolucionó para ese lado. Hoy hay muchas más opciones que hace 30 años atrás. Para todo. Hoy una persona puede decidir de qué sexo quiere ser. Es más, una persona puede decidir tener 2 sexos. Si eso no es diverso, no está ni bien ni mal, es simplemente todos los colores posibles que hay y la redefinición de un montón de cosas, de un montón de tradiciones. El calentamiento global no le importa si sos rico, pobre, musulmán, judío, católico, ruso, americano. Es un fenómeno que no le escapa a nadie.
Y vivimos en un mundo así. Antes la capa de ozono estaba o allá, pero a mí no me tocó. Y hoy tenemos que pensar un poco más en las generaciones que van a heredar este planeta. Pensar en la huella que vamos a dejar, ¿no? Totalmente. Laura, ¿me permitís que te lea algunos chats que están escribiendo claro, aquí? claro. Por ejemplo, Eduardo nos dice, y como muchas veces, incluso cuando defendemos la diversidad, terminamos volviéndonos extremistas, o sea, Sí. cómo esto de vivir realmente la diversidad, de integrarla, se vuelve trascendente. Patricia agrega, si fuéramos plenamente conscientes de que estamos sí o sí en relación, estaríamos más dispuestos a cuidar las relaciones por encima de las razones y las creencias. Juan Ignacio nos dice, esto pasa en la política, lamentablemente. Norma nos dice, la clave es entender que todos somos importantes. Patricia dice, construcción de acuerdos, actos del lenguaje, promesas, pedidos, declaraciones, afirmaciones. Y yo creo que es también, ya para terminar, el poquito tiempo que me queda, es reconocer que un rasgo fundamental de ser humanos es que nos importan ciertos temas, nos importan. Esta relación afectiva con los eventos y con las personas nos hace humanos. Y creo que los coaches tenemos esta inquietud, preocupación, este acto de que nos importe el otro. Entonces, si nos importa el otro, creemos los espacios para que haya más bienestar y menos sufrimiento. Y esos espacios son conversaciones, en donde la gente se pueda mostrar sin tener miedo. Tenemos una manera de escuchar, una manera de hablar, una formación que nos permite ser sensibles a eso. Y eso es una gran responsabilidad. Entonces, demostremos que nos importa. Y démosle el espacio a los demás a hacer lo mismo, sin que sea una amenaza, todo lo contrario, que sea un acto de amor. Un millón de gracias, ¿no? Laura, realmente por habernos compartido esta nueva mirada acerca de qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que nos está transmitiendo este sufrimiento de las organizaciones? De verdad que me pareció sumamente interesante y estoy convencida que a todos les ha sucedido algo lo mismo, ¿no? Ojalá haya servido, ojalá a mí, yo siempre digo, bueno, son semillitas. Siempre tengo la fe de que van a brotar. Así que de mi parte, con esta profesión que amo tanto, tanto como todos mis coaches que son mis grandes maestros, o mis alumnos que son mis grandes maestros, es como decir, bueno, tengo esta responsabilidad de poder compartir, de compartir con otros lo que me sale para poder hacerlo muchos, muchos más y que la gente esté cada vez mejor. Totalmente, que, Laura. Por acá nos dicen, muchas gracias, Laura. Raúl dice, gracias totales. Daniel dice, muchas gracias, Laura. Juan Ignacio, muchas gracias, Laura. Nidia y Nacho. Rodrigo, muchas gracias por las semillitas. Norma, mil gracias, Laura, excelente. Eduardo dice, impresionante, ya esperando el próximo encuentro, pero sin ansiedad. Mil gracias. Telmi dice, muchísimas gracias, Laura. Por mi parte estoy lista para seguir siendo torturada. Ah, no, lo que pasa es que va corriendo el chat y Patricia, la torturamos. Sí, es cierto. Mariano dice, grosa Lau, te ganaste un mate el lunes. Mi alumno de los lunes. Parece que te ganaste un mate, Laura. Te gané un mate, lo voy a anotar en la libretita para cobrármelo, ese mate. Sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un honor. Gracias. Como a todos los ponentes que tenemos todos los meses acá, de verdad, compartir este espacio contigo, Laura. Muchísimas gracias en nombre de todo el capítulo ICF Uruguay.
Y a todos, de verdad, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y les quiero compartir acá por el chat el link a través del cual los coaches que deseen solicitar sus unidades de educación continua lo pueden hacer. Se los voy a escribir acá, lo tienen en Facebook también, pero por las dudas se los envío por allí. Muchísimas, muchísimas gracias de vuelta. ¿Estás de acuerdo con que podamos compartir esta grabación con todos? Sí, mándenme el link, así yo lo pongo también, así los que quieran verlo también lo avisamos en Facebook y lo ven todos los que quieran. Genial, Laura, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Nos vemos el mes que viene en el próximo encuentro webinar. Gracias a todos. Hasta Un beso grande desde Uruguay. Chao, chao. Gracias. Chao.